Bueno, muy buenas noches con todos. Ingeniero, muy buenas noches. Compañeros, buenas noches. Estamos por iniciar esta entrevista. Comenzamos. Ecuador es un país carente de fondos y también asediado por las deudas, principalmente internacionales. Pero también es un país con uno de los ecosistemas más importantes de la Tierra. En términos ambientales, nos estamos refiriendo al Yasuní. Para hablar de la problemática que acarrea el Yasuní y lo que se viene para los ecuatorianos, principalmente para Pichincha en Quito, se viene la consulta popular. Vamos a conversar junto con el ingeniero Stalin Pacheco. Él nos aclarará algunas dudas y tendremos una conversación acerca de los siguientes temas. Adelante, Andrea. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenas noches, un gusto. Andrea Córdoba le saluda. Ingeniero, ¿cree usted que la explotación del Yasuní le conviene a los ecuatorianos o no? Muy buenas noches, jóvenes estudiantes. Bueno, en realidad no solamente le convendría a los ecuatorianos y a todo el Estado en sí, por supuesto que le convendría la explotación petrolera, ¿no? Pero tomando en cuenta que la explotación afectaría a varias, ¿cómo podríamos decir? A las varias poblaciones de la Amazonía, ¿aún así sería bueno explotar el Yasuní? Es que lamentablemente Ecuador ha puesto todo lo que es el dinero de las arcas del Estado, ha puesto solamente en los recursos no renovables. Entonces, ahí viene la extracción petrolera, la extracción minera y bueno, también un poco ahí de las empresas hidroeléctricas. Entonces, en sí, para el, el presupuesto del Estado, el mayor porcentaje sale de las áreas de las extracciones de los recursos naturales, ¿no? Entonces, puede existir, pero de hecho existen formas en las que se puede mitigar esto y poner en otras industrias, pero esas industrias ya son privadas en las cuales ya el Estado ya no tiene competencia, ¿no? Sí, claramente, ya que el Estado vendió varias de las empresas. Hablando del Estado y del gobierno, ¿cree usted que el Estado actual, Guillermo Lasso, sería para la economía de este nuevo Estado extraer el petróleo, el extraer el petróleo sería la mejor opción? Me asume usted que sí, pero tratando de buscar un punto diferente, ¿creería que aún así sería mejor extraer el petróleo, teniendo en cuenta todo que la estabilidad del Ecuador se basa solo en el petróleo? Tal vez otra forma, usted no ha analizado, no se ha hablado de esto en diferentes reuniones. Lo que pasa es que Ecuador tiene una deuda con China y no tiene una deuda de dinero, tiene una deuda de barriles de petróleo. Entonces, el Estado tiene que cumplirle a China porque los tratados internacionales son bastante serios, ¿no? Puede incurrir en muchas demandas del Estado por incumplimiento a eso. Entonces, eso no hizo Guillermo Lasso. Son gobiernos anteriores en los cuales vendieron, ya hicieron una preventa petrolera en la cual se debe cumplir esos términos y condiciones que hicieron en aquel entonces el contrato. Entonces, no solo para Guillermo Lasso, sino que para todos los ecuatorianos es importante mantener la extracción petrolera. Muy gentil, ingeniero. Le doy paso a mi compañera para unas poquitas preguntas más. Muchas gracias. Muy buenas noches, ingeniero Stalin Pacheco. Fanny Jiménez le entrevista. Bueno, Según el ministro Santos, ministro de Energía, Ecuador se ha desarrollado en un proceso casi como primer mundo, pero sin embargo hay muchos daños a nivel social, aguas contaminadas, principalmente en sectores y bloques donde se está extrayendo el petróleo, principalmente la salud de las personas. ¿Qué opina sobre este tema? eh, bueno, en realidad nosotros como país petrolero ya nos estamos manejando casi alrededor de 50 años.
Entonces, si hacemos una reminiscencia de la historia, aquí fue la empresa que inició la extracción petrolera, fue el consorcio Texaco-CEPE, en aquel entonces la estatal CEPE. Entonces, fue en aquel entonces la falta de legislación ambiental en la cual hubo mucha contaminación que ahora se está reflejando los frutos. La contaminación no es de la noche a la mañana el resultado, ¿no? Entonces, las mitigaciones que se hacen ahora, los resultados reflejan a largo plazo. Entonces, en aquel entonces no había legislación ambiental, no había un control ambiental. Entonces, por eso ahora hay enfermedades, por ejemplo, en las comunidades de cáncer de piel, de manchas en la piel, en la cara, en el cuerpo, caídas de cabello, esas cosas, pero no es que eso ahorita provocó Petroecuador, ¿no? Sino provocaron las transnacionales que más antes del Estado no les reguló, no tenía una legislación ambiental vigente para regular eso. De tal manera que por eso hay ahorita esos problemas. Entonces, pero ahora Petroecuador, como normativas internas y con el Ministerio del Ambiente, ellos tienen normas y legislaciones en la cual autorizan, por medio de un plan de manejo ambiental, autorizan la extracción o la explotación o la exploración de algunos campos petroleros, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Eh, ¿Habrá alternativas para que el Ecuador no dependa básicamente de una industria que se basa solamente en el petróleo? Eh, claro, existen muchas alternativas, ¿no? Si remontamos la historia de qué era Ecuador hace unos 50, 100 años atrás, podemos verla en la historia que nosotros éramos principales exportadores de cacao, de banano, de camarón y continuamos siendo hoy por hoy los primeros exportadores de camarón en el mundo. Entonces, las alternativas existen, pero esa inversión, esa industria está en manos de empresas privadas que al Estado solamente por impuestos tiene réditos, de los cuales más no por participación o por exportación o por producción, llamémoslo así. Entonces, todas esas industrias están en empresas privadas, ¿no? Empresas particulares. Pero existen las maneras, solo que el Estado ya debería, en todo caso, industrializarle eso para poder dejar a un lado, poder analizar la estrategia de poder dejar a un lado la extracción de recursos naturales. Muy amable, ingeniero. Ha sido un gusto. A continuación, mi compañera le va a dar unas pequeñas preguntas. Ingeniero Stalin, buenas noches. Mis preguntas para usted sería, ¿qué pasará con esas zonas petroleras que ya están interviniendo y por tantas también empresas petroleras en caso de que la consulta popular resulte en un sí? ¿Deberían salir estas empresas que ya están posicionadas? ¿Deberían salir inmediatamente o qué pasarán con esas empresas? En realidad, ya aquí en el país hay muy poquitas empresas transnacionales. En realidad, no, justo en enero de este año del 2023 se le terminó el contrato unilateral con Repsol. Entonces, ese campo ya pasó a manos de Petroecuador. Entonces, las transnacionales ya no están muchas aquí en el país. Hay un Andes Petro Oriental, que son empresas chinas que están a cargo de los bloques de Tarapoa.
y allí, que está a cargo del bloque un bloque que hay en el Puyo, pero de ahí hay solamente de campos marginales. En realidad ya no hay transnacionales aquí en el país. Las transnacionales están de manera distinta, ya no están como explorando o explotando petróleo. Ellos ya están aquí como a modo de contratos de inversión. Ellos están invirtiendo en campos que todavía están hábiles, están produciendo, entonces ellos solo están invirtiendo, pero Petroecuador los está administrando. En realidad, gane el sí, la consulta, nos afectaría a todos, ¿no? Y si gana el no, eh, como digo, nosotros tenemos un compromiso con China. Entonces, ¿por qué los recursos naturales siempre tienen una tendencia a la baja de producción? Entonces, el Estado, para mantener los 500,000 barriles que más o menos produce Petroecuador, necesita seguir perforando, porque hay pozos que ya empiezan a decaer su producción. Ok, ingeniero. Y también mi pregunta para usted sería si los ecuatorianos podemos seguir confiando en un producto que usted mismo menciona que se está acabando de a poco. ¿Qué alternativas después habrán para nosotros? ¿O qué aconsejaría usted para esas petroleras que están extrayendo el petróleo que está en nuestro Ecuador? Claro, o sea, en realidad el gobierno central debería crear alternativas, ¿no? Como estábamos comentando en la industria del agro, debería ya pensar en algo distinto, porque eh, creo que tendríamos petróleo en mejores términos, sería para unos 20 años más. Y, y el asunto es que solamente se está pensando a corto plazo, ¿no? Debería haber un estudio ya a largo plazo e inversiones a largo plazo en las cuales ya se deje de pensar en el área petrolera y en el área minera. Muy amable, ingeniero, por responderme esas dos preguntas que eran de mi desconocimiento. Entonces, le doy paso a mi compañero Joel para que sigamos con esa entrevista. Muy amable. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Javier García. ¿Me podría comentar un poco sobre las políticas gubernamentales en vigor para la regulación de la extracción de petróleo en el Yasuní? Eh, bueno, algunos bloques, como comentaba, de la Gerencia de Exploración y Explotación, eh, mantienen certificaciones internacionales, ¿no? Como es la OSHA 14001, 2015, que son sistemas de gestión ambiental. Tiene certificaciones, como le digo, internacionales con respecto al manejo del medio ambiente. Eh, para explotar una área, eh, están inmersos algunas instituciones gubernamentales, como es el Ministerio del Medio Ambiente, que ellos son los que aprueban eh, el uso del suelo y para la extracción petrolera. Entonces, ahí en esos planes de manejo ambiental que por normativa interna tiene Petroecuador, manejan con lo que es la contaminación del aire, del agua, del suelo, la contaminación sonora, la contaminación química que existe en extracción petrolera y también las radiactivas, ¿no? Que también nosotros contamos acá con medidores de flujo que tienen fuentes radioactivas para poder evaluar el aporte, el aporte se llama de los pozos petroleros, ¿no? Entonces, en sí, con eso cuenta Petroecuador y el Estado. Entonces, allí el resultado de todos esos estudios, todo
hacen que se haga vigente una licencia ambiental, que den una licencia ambiental en este caso a Petroecuador, para que puedan entrar a explorar y explotar el petróleo, ¿no? Entonces, allí en la licencia ambiental existen muchos factores en donde manejan lo que son planes para prevención, para mitigación de impactos, planes de contingencias en caso de derrames, plan de capacitación a las personas para que sepan qué hacer en caso de alguna emergencia por contaminación, plan de manejo de desechos, de lo que es basura, de lo que es aguas grises, provocada por los campamentos, planes en relaciones comunitarias. Entonces, en realidad hay una serie de estudios anexos a eso para que haya una licencia ambiental vigente. Entonces, y de ahí que haya como una norma, o sea, son normativas internas, ¿no? Pero y de ahí que haya alguna norma extranjera o algo, algún algunos estatutos extranjeros en los cuales quieran regular al Ecuador no existen. Ah, perfecto. Eh, ¿Usted cree que a largo plazo se puedan equilibrar las necesidades económicas y ambientales de este tema de lo que es la explotación del petróleo y extracción en el Yasuní? Bueno, en realidad es lógico, o sea, sí existe, porque Ecuador es un potencial turístico también, ¿no? O sea, en realidad sí existen las maneras. El, ¿Por qué no se empieza a mitigar esto? Es por ya la facilidad, por la nosotros ya como digo, tenemos 50 años en lo que es extracción petrolera, nosotros somos petroleros desde 50 años, entonces tenemos experiencia en esto, tenemos las facilidades, tenemos el conocimiento, tenemos la infraestructura y solamente lo que estamos es continuando. Somos nuevos en la extracción minera, por eso todas esas áreas son concesionadas por empresas privadas que tienen experiencia en la extracción minera, y necesitaríamos también países que nos puedan ayudar con el potencial turístico y con el potencial del agro, ¿no? Bueno, en el agro también, solo que ya dejamos de ser los mejores de ahí, pero en el agro también tenemos experiencia, ¿no? Entonces, existen formas de cómo eh, poder pensar en ya no la extracción eh, de los recursos naturales. Bueno, eso sería todo de mi cuestión, pues. Muchas gracias, ingeniero. El gusto Buenas es mío. noches, ingeniero. ¿Cuáles son las perspectivas a largo plazo de la explotación del Yasuní y cómo podrían afectar a las generaciones futuras? Bueno, las consecuencias, hay que entender una cosa, ¿no? Que la extracción petrolera tiene impactos ambientales que se pueden reducir, sí es verdad, que se puede explotar con, con eficiencia, con normas ambientales, es verdad, pero eh, tiene que haber resultados porque el hombre está poniendo la mano en esas zonas tangibles que son únicas y son biodiversas únicas en el mundo. Entonces, de que va a haber afectación. Pero, como le menciono, o sea, Ecuador no tiene otro plan, no tiene un plan B en el cual, como le digo, hoy por hoy sigue siendo la empresa petrolera en la que da mayor aporta para todo lo que es el producto interno de aquí del país. Pues en realidad de aquí sale todo lo que es el dinero para el Estado. Produce lo que es esto después de los impuestos, creo que estamos segundos. ¿Cuál es la importancia del Yasuní como reserva de biodiversidad y por qué se considera un lugar único en el mundo? Bueno, hay estudios ambientales en los cuales que por cada, eh,
por cada hectárea existen alrededor de como de 600 especies entre árboles, contiene especies vegetales diferentes unas a otras, ¿no? Que tiene, como le comenté, es la reserva más grande del mundo, que no tiene ni países eh, que son súper industrializados y súper más grandes que nosotros, como Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces, el propósito de hacer es de mitigar el Yasuní es para conservar la biodiversidad y los vestigios que tal vez arqueológicos existan en esa área, ¿no? Entonces, por eso es considerada una área protegida y un área súper tangible, ¿no? Por todas las especies que existen ahí. Agradezco su tiempo y su consideración por brindarnos este espacio y esta oportunidad para conocer un poco más a fondo estos temas tan importantes que nos somos responsables como ciudadanos de entender cada vez más estos temas. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias, señores estudiantes.